Saludos. Nuevamente llega al magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Con ustedes las notas de esta entrega. El derecho al trabajo y el acceso a la tierra son las exigencias que siguen latentes entre los movimientos sociales en distintos territorios de Colombia. En el debate de los acuerdos de La Habana, los abogados Manuel Garzón, Camilo Bernal y la abogada Yomario Ortegón analizan la participación política, la reforma rural integral y la reparación de víctimas del acuerdo final de paz. Como nota central traemos un sondeo de opinión realizado entre la ciudadanía bogotana frente al plebiscito realizado el pasado 2 de octubre. Sabia maestra, el poeta y escritor Carlos Fajardo entrevista al artista Víctor Hugo Ruiz sobre su vida y obra. En la Marcha del Silencio del pasado 5 de octubre en la ciudad de Bogotá, consultamos a los manifestantes sobre los motivos de su movilización y sus expectativas frente a la reunión de Juan Manuel Santos con 2 expresidentes. La crisis democrática que atraviesa Colombia propicia un escenario de confrontación entre los movimientos sociales y el establecimiento. La concentración de la riqueza y del poder en los distintos territorios se agudiza cada vez más. Veamos la nota a un video popurrí realizado con el material brindado por líderes y organizaciones en pie de lucha. La concentración de la riqueza y el poder en Colombia han dado como resultado una crisis democrática. Este grupo de la fuerza pública, allí empezaron los disturbios. Los habitantes de los municipios mineros de Segovia y Remedios padecen el yugo de la multinacional del oro Sandor Capital. Desde el 5 de noviembre del 2015, las asociaciones de pequeños mineros de los municipios de Segovia y Remedios exigen una reforma al Código de Minas y reconocimiento e inclusión de la minería tradicional y ancestral, intervención por parte del Gobierno Nacional, cumplimiento de las normas que protegen el medio ambiente por parte de la Sandor Capital y protección a la vida y la integridad personal de los integrantes de la mesa minera de Segovia y de Remedios. Los municipios de El Paujil, Montañita y Doncello son otros territorios en disputa entre los campesinos, las multinacionales petroleras y el establecimiento. En lo que va del año, las comunidades campesinas del Caquetá han evitado el ingreso de la petrolera Petroseismic Services S.A., enfrentando a la mal llamada fuerza pública, exigiendo una mesa de diálogo que aún el gobierno no ha concretado y que tiene como objetivo parar el modelo extractivista. Aquí todo el interior del barrio, aquí no están haciendo nada. La concentración de población que está atacando con piedras al ESMAD están allá al pie del ESMAD, no acá en el barrio. Oiga cómo nos disparan. Oiga cómo nos disparan. La lucha por el territorio y el derecho al trabajo son las problemáticas que originan las disputas entre las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y la fuerza pública. El mal servicio de salud que tienen los docentes de Colombia llevó al Magisterio del Cauca a exigir la implementación de su propuesta para departamentalizar la administración de los servicios médicos y asistenciales en el Cauca. La iniciativa provocó una fuerte discordia entre Asoinca, FECODE y el gobierno, agudizando la situación de los docentes caucanos, dando como consecuencia un paro indefinido y constantes movilizaciones. El departamento de Magdalena también ha resistido ante las tentativas de fracking que pone en riesgo la principal arteria fluvial del país, el río Magdalena. Desde el 2015, el territorio estaba concesionado para el sistema de fracking, lo que ha llevado a los pobladores a movilizarse en defensa del agua, el territorio y la vida.
También en el departamento de Bolívar, varias familias fueron desplazadas de un predio que será destinado a la ganadería extensiva, como lo afirma Manuel Toscano, representante de la Coordinadora Campesina, Étnica y Popular del norte de Bolívar. Bueno, mire, hace más de 3 meses, más de 300 familias campesinas, étnica y popular, indígenas y afrodescendientes entraron al predio dominado La Sorpresa. Un predio el cual se encuentra en extensión de dominio porque es de la señora Emilce López alias La Gata, y el cual estaba abandonado hace más de 7 años. Entonces los campesinos, al ver que el predio estaba abandonado, entonces los campesinos entraron al predio a sembrar. Ya tenemos cultivos, tenemos yuca, maíz, y se comenzó a hacer un proceso. Los señores que dicen ser dueños de la tierra, que es el señor Lisandro López Pastrana, que está siendo buscado por la DEA lo identificado como uno de los grandes testaferros de la señora Emilce López alias La Gata. Entonces, en este momento, el señor dice ser dueño, no demuestra ni con escritura. Hemos sido perseguidos por la misma administración, porque el esposo de la alcaldesa, el señor Nicolás Herrera, y es el que nos está echando la fuerza pública. El gobierno ejecuta el control y la represión social como únicas medidas para ocultar la desigualdad, la inequidad y la injusticia social que padece el pueblo colombiano. Esperemos que el gobierno en algún momento responda a las exigencias de estas comunidades y que la urgente democracia directa llegue a los territorios. Continuemos con el panel realizado por los abogados Manuel Garzón, Camilo Bernal y la abogada Yomari Ortegón, donde analizan la participación política, la reforma rural integral y la reparación de víctimas dentro del acuerdo final de paz. Partiendo de las propuestas de impunidad de agentes estatales sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, hablamos con 3 abogados sobre las implicaciones de este. Bueno, quisiera comenzar preguntándoles cuál es su consideración sobre el acuerdo que se alcanzó en el tema de justicia en el marco de los acuerdos de paz, una apreciación global sobre ese acuerdo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué obstáculos vieron? ¿Qué aspectos notables consideran que tiene? El texto final de lo acordado en el punto relativo a víctimas, que tiene 2 componentes, me parece que es lo primero que hay que tener en cuenta. Si bien aquí vamos a hablar sobre Jurisdicción Especial para la Paz, sí, pues el acuerdo también tiene el componente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y pues todo lo relativo a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hay que comprenderlo en esa integralidad. Yo creo que el acuerdo de víctimas de La Habana, como parte integrante del resto del acuerdo, es una gran noticia para el país, en el sentido de que es un mecanismo eficaz para garantizar que progresivamente Colombia pase al ejercicio de la política por fuera de las armas. Y en esa medida, la lógica en la cual está construida el acuerdo es, sin lugar a dudas, el mejor acuerdo posible en el marco de una situación realista en la cual 2 partes de una confrontación armada de varias décadas deciden ponerse de acuerdo en cómo rendir cuentas sobre el pasado. Yo quisiera señalar que nos enfrentamos a muchísimos retos y el principal reto es que se cumpla lo que está pactado en el acuerdo de víctimas. Entonces, mirando como los aspectos positivos del acuerdo, lo más importante sería en este momento empezar a pensar en cómo hacer para garantizar que lo que allí está establecido se cumpla. Entonces el acuerdo ofrece a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero el escenario en el que empezamos es un escenario muy complicado. La mayoría de violaciones a derechos humanos se encuentran en niveles altísimos de impunidad por parte de la Fiscalía. Dicen los cubanos, la mentira puede correr 100 años, pero la verdad la alcanza en un día. Si algo parece que pudiéramos estar de acuerdo, es que no tenemos una noción compartida sobre el pasado que nos precede y que hay mucha confusión, mucho olvido, mucha distorsión sobre ese pasado. Por eso me parece muy valioso la consideración de ustedes en el sentido de que la verdad es un elemento central en los acuerdos. Pero ¿de qué verdades hablamos?
de las verdades de los, como te digo, de los autores directos, de los actores intelectuales, o de verdades profundas a nivel histórico. Menciono una, por ejemplo, el contexto de Guerra Fría en el que nace el conflicto. Yo creo que, insisto, como empecé respondiendo a la primera pregunta, sí. Tenemos un acuerdo que tiene bastantes componentes, es un acuerdo político para resolver temas jurídicos, pero ahí me parece que de entrada hay que hacer dos distinciones, y es lo valioso en sí mismo que tiene el acuerdo político, y es la verdad histórica que puede construirse. La verdad judicial, por supuesto, es algo muy importante, es en última lo que nos convoca también en parte a hablar hoy, pero pues no es lo único. En los escenarios judiciales, como también se ha mencionado aquí, pues por las dosis inmensas de impunidad y lo que se llama técnicamente como la verdad procesal, pues casi nunca coincide con la verdad real de lo que aconteció en el devenir pues, de estos últimos 50 años, pero en general de la historia de Colombia. En esa medida, creo yo que con la eliminación del conflicto armado, por lo menos con la guerrilla de las FARC-EP, la más grande del país, eso abre posibilidades a que la ciudadanía en general empiece a despertar intereses y preocupaciones por entender qué fue lo que sucedió en su país. Pero tu pregunta tiene algo muy importante, y es que nos lleva a preguntarnos qué significa esta idea de vamos a hablar de todos los crímenes que se cometieron en el conflicto armado, ¿no? Sí. Y justamente ahí es donde nosotros pensamos que hay un reto importante de diferenciar entre las infracciones al VIH cometidas por la guerrilla y la criminalidad de Estado. Entonces, tu pregunta sobre la doctrina de seguridad nacional y el escenario de Guerra Fría es muy importante, porque uno podría decir, sí, claro, todo se cometió en el conflicto armado, y podría llegar a conclusiones muy lamentables como todos fuimos responsables de violaciones a derechos humanos, o todos los actores fueron responsables de violaciones a derechos humanos, cuando la idea de una comisión de la verdad es que justamente se pueden asignar responsabilidades diferenciadas, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y qué hace diferente la criminalidad de Estado en términos de verdad? Y justamente uno tendría que remitirse a esos elementos, a los elementos de doctrina militar que posibilitaron las violaciones a derechos humanos. Y quisiera recuperar un par de elementos que son de las experiencias aprendidas de distintas prácticas de justicia transicional en el mundo. Yo creo que la primera y más importante que tiene que ver cuando se piensa en los procesos de verdad y de memoria de una sociedad, tiene que ver con el desafío de, como decía un gran filósofo moral interesado en estos temas, de lograr reducir el espectro razonable de mentiras en relación con el pasado. Es decir, que los procesos y los distintos mecanismos, tanto los que están en el acuerdo como una gran cantidad de experiencias previas a las que me voy a referir ahora más adelante, lo que apuntan fundamentalmente es a tratar de que se produzca una dinámica muy interesante entre la existencia de los hechos de la violencia y la afectación que han sufrido las víctimas en el marco del conflicto, primordialmente por la gravedad, como mencionaba Yomari, de la violencia cometida por agentes del Estado, pero también por grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda. Y esa dinámica importante consiste en que esos hechos se transformen ya no en el conocimiento limitado del grupo, de los movimientos de víctimas, de las asociaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, sino que tengan un reconocimiento oficial acerca de su existencia. Luego de los resultados en el plebiscito, realizamos un sondeo de opinión entre la ciudadanía bogotana preguntándole acerca del triunfo del no. El mismo semblante, además de ganado por la sorpresa, fue el más destacado en las primeras horas de la noche del domingo 2 de octubre. Hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, no podían creer lo sucedido. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación, y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Por la paz. Bueno, sobre todo estábamos mirando ahora el tema del conflicto que tenemos ahorita, y pues era correcto salir a hacer la votación. Estoy orgullosa de votar por un cambio, realmente por un cambio. Una gran oportunidad para acabar la guerra más larga que ha tenido la historia de la humanidad.
Pero lo que menos esperaban ya estaba consumado, una reacción estimulada por años de guerra política desde el poder que equiparó a FARC con terrorismo e injusticia, además de una reacción también espontánea entre capas populares y medias por haber padecido, de alguna manera, los efectos de su acción autoritaria en diversas partes del país, todo lo cual llevó a que millones declararan un rotundo no a un acuerdo de paz que no castiga con cárcel a la guerrilla, que paga mensualidad durante varios meses a los futuros a desmovilizarse y que no comparte que les den puestos en el Senado sin haber participado en elecciones. Eso depende de todos, no es solo una persona. No, pero o sea, tanto para mi familia como para todo el país, espero la paz. Un mejor lugar para vivir. Un país sin guerra. Sin embargo, y a pesar de la campaña de la derecha radical contra los acuerdos, en municipios como Bojayá en el Chocó, Tierra Alta en Córdoba y La Chinita en Apartadó, entre muchos otros, víctimas directas de las FARC, se impuso un sí como el primer paso para la paz, lo que demuestra que la comodidad de la ciudad es indiferente a la realidad de la violencia en el campo. Que cambien un poco las estructuras de poder. Igualdad, obviamente equidad, acceso realmente equitativo a muchas de las oportunidades, educación. No necesariamente es acabar con la corrupción. Porque la gente habla de la delincuencia común, pero es que la delincuencia común siempre ha existido y va a existir. Miles de ellos, furibundos adeptos de Uribe Vélez, jefe de un radicalismo extremo, apoyado desde los púlpitos de curas, pastores y similares, que no solo protegen sus no atacados privilegios, sino que ahondan poder y presencia para dar al traste con los avances logrados en asuntos de relaciones de pareja del mismo sexo, adopción por parte de estas, aborto, educación laica y similares. Propósito que en lo inmediato llamará a un nuevo plebiscito por la defensa de la familia. Reacción popular que, aunque parezca paranoica, en lo más profundo de su ser también castiga y expresa rechazo a Santos por el modelo económico implementado durante sus 2 periodos de gobierno, con el cual los ha llevado hasta el extremo de su existencia. Incredulidad y rechazo que sumó un 63% de abstención, más miles de votos anulados o tachados, expresión todos ellos de millones de personas que a lo largo y ancho del país no se sintieron convocadas para decidir sobre un aspecto trascendental para su existencia, la vida o la muerte, pues de eso se trata la guerra. En el Chocó todos votaron por el sí, mientras que en Bogotá votaron por el no. Entonces es más como el desequilibrio de los que sí sufrieron o sí han sufrido consecuencias de la guerra y los que no y no saben qué está bien o qué está mal para el país. En ese momento, pues, ¿qué vamos a opinar si nos faltaron como más de 60.000 votos para completar el plebiscito ahí completico, ¿sí o no? Entonces ahí no había ni nada que hacer. Ahora lo que viene es de lo que dependa ahorita el Santos con el Uribe cuando se reúnan los dos. Pues yo creo que ni nos afecta, pues tanto como nosotros los ciudadanos no nos afecta, pues igualmente al que le interesa es al presidente en sí. Yo de eso no entiendo nada. Rechazo que desata una crisis de gobierno oligárquica en su disputa por la manera en que debe ser acabada la guerrilla y la manera de implementar un modelo económico que debe concentrar en los de siempre, más sus aliados internacionales, el control de los recursos naturales, entre ellos tierra, minería, agricultura extensiva. No, en ninguna circunstancia me afecta. No me afecta, me favorece antes porque estaba de acuerdo del no. Y yo creo que ahorita va a haber una buena negociación y sí se va a llegar a la paz que todos queremos. Puede que sí, pero pues directamente nos afecta a todo el país, no solamente a mí, sino digamos a todo el país. Porque hay acuerdos que digamos no nos va a favorecer, digamos a los que estamos en la universidad, hay digamos uno que trabaja 8 horas y ganar un mínimo para que otra persona venga a ganar más es bastante frustrante porque pues uno dura un tiempo estudiando y pues no me parece justo. Si los acuerdos los verifican, los rectifican,
Yo pienso que eso es bueno para el país, para todos los ciudadanos, no solo para mí, sino para todos los ciudadanos. Hay un descontento generalizado con la... En primer lugar, pues de pronto un poquito ayer acá en Bogotá se oía decir en las noticias de anoche como por el clima, el motivo del clima. Hay un descontento generalizado con la clase política. El imaginario colectivo es que son ladrones, personas que hacen triquiñuelas, ardides, estratagemas para mirar cómo se roban el erario público. Son muy pocas las personas que pueden hacer un trabajo honesto, debe haberlas, pero lo que se percibe es como la malicia. Entonces, no tienen credibilidad, las instituciones no tienen credibilidad. Como lección, ahora queda para toda la sociedad que sueña con un país diferente, con un país verdaderamente en paz, la necesidad de construir una alternativa independiente, no sujeta al poder tradicional, alternativa, blindada en ética y decisión de lucha, que reúna toda esa energía de cambio expresa por una camada de nuevas generaciones de actores sociales, movilizados sobre la necesidad de paz, la cual solamente es posible de lograr en lo más profundo de su expresión si entre todos damos cuerpo a otra democracia, una que sí es posible y necesaria. Esperemos que el agite político ayude a vislumbrar mejor el futuro de nuestro país. Sigamos con Sabia Maestra y la entrevista realizada al artista Víctor Hugo Ruiz por el escritor y poeta Carlos Fajardo. Nos gustaría saber principalmente tus inicios, dónde comenzaste, tu trabajo con la pintura, en tus primeros estudios, en qué lugar, en qué ciudad. Así, listo. Pues todos los inicios de uno principian en la fase del garabateo. Indudablemente todos los seres humanos pues le dan un lápiz, un papel y principia a garabatear. Pues la que tengo yo, la reminiscencia más temprana, pues gira en torno a eso, ese garabateo. Pues de allí van haciendo una especie de devoción por el color, las líneas, las formas. Indudablemente siempre giraba en torno a la opción de copiar. Básicamente copiar era pues trastear lo que uno veía el papel. Fijar en los cuadernos era casi que matar un poco lo vivo. Y lo otro era en cierta medida expresar las fuerzas dinámicas de la naturaleza. Allí creo fusionar las dos fuerzas, digamos como el Eros y el Tánatos. Los cuadernos, los herbarios, para mí siempre ejercían una fascinación. Desde joven, alguna vez también soñé estudiar biología, pero me di cuenta que no me interesaban tanto los animales, sino las formas. Se nota que en la anterior, en los magnéticos, está la fauna caribeña. Sí. Aquí hay una fauna africana. Indudablemente la fauna... El rinoceronte, ¿no? El rinoceronte. Pues es que cuando vi el rinoceronte de Durero, pues vi la magia que había detrás del dibujo. Y al fin y al cabo dibujé hace rato muchos animales y siempre me llamó la atención ese grabado de Durero. Cuando voy y visito el zoológico de Pereira y veo ese rinoceronte ya vivo, pues indudablemente para mí era entrar al universo de la magia. Aquí pues no solamente este animal, rinoceronte, pues va a aparecer en las obras, van a aparecer otros animales que constituyen en cierta medida una devoción hacia la fauna de cualquier tipo. Puede haber insectos, puede haber estos animales inmensos, animales prehistóricos, y están los animales del mar que vimos en la obra anterior, como la tortuga, por ejemplo. Por ahí hizo una xilografía también hermosa de una tortuga gigante que siempre anda merodeando en la obra.
Por aquí le meto también unas tortugas que no se ven. Pero bueno, aquí el asunto es que la noción de viaje siempre está al interior de la obra. La obra del barranquillero Víctor Ruiz fluye entre los universos urbanos contemporáneos y el rescate de lo ancestral terrígeno de la cultura caribe. De estas atmósferas surgen los imaginarios de una obra que aborda los dramas de la sociedad actual, como también las expresiones lúdicas vitales de una cultura caribeña llena de calor, color y tragedia en medio del esplendor solar corporal. Víctor Ruiz lo sabe y lo registra, poniendo creación y reflexión desde y sobre su condición global regional y sus apuestas poético-existenciales. Como amante del cine y de la música, en su trabajo se reflejan dichas influencias representadas en una estética que reivindica ante todo la libertad creativa y la condición autónoma del arte. Por ello, basado en la experiencia que he tenido en los carnavales, hace rato formé parte ad honorem de una cumbiamba en Barranquilla. De allí nació ese deseo también de retomar ese color y darle prioridad en este momento a mis asuntos pictóricos. Exploré toda una serie de movimientos que se realizan en las fiestas del Carnaval de Barranquilla y los enlacé con el movimiento del cuerpo erótico, y de allí esa relación erótica. Al fin y al cabo el carnaval tiene su eros, pero también tiene su tánatos, pero más el eros afirma la vida, y me propuse meterme en el asunto de esa relación fiesta, carnaval, cuerpo, y nace la obra, incluyendo faunas que venía trabajando como el rinoceronte, y pues ha dado como resultado algo que me maravilla. Para finalizar, los dejamos con la Marcha del Silencio realizada en la ciudad de Bogotá el pasado 5 de octubre y las expectativas y preocupaciones expresadas por los manifestantes ante la coyuntura nacional. El pasado 5 de octubre, jóvenes universitarios de distintas ciudades del país convocaron marchas para exigir la aceleración de la renegociación del acuerdo final y que no se dilate más la terminación del conflicto entre FARC y gobierno. La manifestación se llevó a cabo durante la reunión del presidente Santos y los máximos representantes de la oposición a los acuerdos, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. En Bogotá, una multitud cumplió la cita asistiendo a la Plaza de Bolívar. Las expectativas de la ciudadanía frente a la coyuntura conducen a una sola conclusión: Colombia quiere la paz. La reunión entre los representantes de la élite generó discordias e interrogantes, pero sobre todo, la esperanza de que a través del diálogo el país llegue a un acuerdo mancomunado para poner punto final a tantos años de violencia. Apoyar que el proceso de paz tiene que salir adelante. La necesidad de expresar mis deseos para que haya paz en Colombia. Pues vengo a apoyar más que todo a la ciudadanía, apoyar al pueblo, apoyar a los desplazados. En la población colombiana me parece muy injusto lo que está pasando. Vine porque sé que habían estudiantes universitarios que hacían una manifestación en favor de la paz. Al menos expresar a viva voz que sí se quiere la paz, que uno tiene que creer en lo mejor de las personas, que se puede mejorar, que podemos salir de tanta mediocridad que nos envuelve. No, la verdad es que me parece importante acompañar a un grupo de gente que está diciendo abiertamente que, independiente de las diferencias que puedan haber frente al tipo de país que queremos tener, la solución siempre está a través del diálogo y nunca a través de la violencia. Hombre, pues el amor como al país, a las víctimas, a lo que queremos construir como jóvenes, como sociedad. La verdad, las víctimas del conflicto es lo que, me inspira para estar acá. Yo creo que toca esperarnos un poquito a ver qué conclusiones se van a sacar de ahí, pero no sé, yo pienso que con el Centro Democrático es muy complicado dialogar. Yo tengo mucha fe y yo creo que nosotros tenemos que volver a la sensatez
Y creo que a ningún colombiano le interesa que sigamos en guerra. Es lo más desastroso que le puede pasar al país. Es una curiosidad, quiero saber lo que pasa, ¿verdad? Considero que el presidente Santos no ha debido ni ha tenido por qué hacer eso. Es un poco inoportuno que un personaje como Uribe venga a hacerlo a este momento cuando tuvo 4 años antes. Pero lo triste es que realmente los intereses que están detrás de eso no son esos, no son los intereses de un mejor país, no son los intereses de una mejor Colombia o de una Colombia más igual o cualquier cosa, lo que sea el sueño de cada colombiano, no, son los intereses de los mismos grupos de siempre. Creo que los del sí y los del no deben unirse, así sea para no tener, o sea, que no sea el acuerdo que teníamos, pero reformarlo para poder conseguir la paz que toda Colombia desea. A pesar de todo, como las oposiciones que hubo respecto al plebiscito y al acuerdo y eso, yo creo que sinceramente todos buscamos el mismo objetivo, que es la paz en el país, ¿no? Los días por venir indicarán si habrá acuerdo o cuál de los sectores interesados se impone. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus comentarios e ingresar en www.desdeabajo.info para consultar acerca de estos y otros temas de interés. Hasta pronto.